¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, profe. Creo que sí, la transmisión está un poquito lenta, pero bueno, vamos a iniciar con la clase. Me avisan si es que se ve, si no hay ningún problema. Y pues bueno, voy con su grupo, es el 2M4. Si ustedes observan, nos quedamos con la parte, lo último que vimos fue, pues la derivada direccional, pero ahora usando lo que le llamamos el vector gradiente. Aquí está, el vector gradiente. Espero que no tengan duda, al menos que pues no haya quedado algo claro. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, sobre este tema? ¿No tienen ninguna pregunta? Bueno. Lo siguiente que toca ver, ¿sí? Que de hecho voy a ponerle la fecha aquí, chicos. Nos quedamos con esta parte que ya no di, que fue sobre aplicaciones de la derivada direccional. Voy a ponerle la fecha de hoy, 6 de octubre. Entonces, después de ver lo que es la derivada direccional, ¿sí? Vamos a ver una de las aplicaciones que pudiéramos tener. De hecho, en la tarea hay un problema para resolver y aplicar lo que nos piden. Entonces, como primer punto, ¿no? Aquí en la derivada direccional, ¿no? En una de sus aplicaciones, más que nada del gradiente, ¿no? Nos dice que si f es diferenciable en el punto x, y espero que todos ya estén viendo mi pantalla. Entonces, punto 1, el gradiente de f, si este resulta ser igual a 0, acuérdense que es un vector, no es un escalar, un vector. Entonces, la derivada direccional de esta función en dirección de u resulta ser igual a 0. Aquí ya 0 es un escalar. Observen, ya no tiene vector, es un escalar. Entonces, para todo u resulta ser igual a 0. Segundo punto, la dirección de máximo incremento de f está dada por, y eso por favor poner atención, la dirección de máximo incremento de f está dada por el gradiente de f de x, y el valor máximo de la derivada direccional, ¿verdad? En dirección de u es el módulo del gradiente, ¿sí? El valor máximo. Entonces aquí pongan atención qué es lo que me está diciendo. ¿Quién es la dirección máxima? Pues el gradiente. El valor máximo, pues de la magnitud del gradiente. Ahora bien, la dirección del mínimo incremento de f está dada por, con un signo negativo menos el gradiente de f, ¿no? De x, y. El valor mínimo de la derivada direccional de f en dirección de u, ¿no? Es menos la magnitud
del gradiente. Entonces, observen qué es lo que nos está diciendo, ¿sí? Este teorema. Entonces, eso es muy importante para que puedan hacer el ejercicio. Y déjenme ver si lo etiqueté. Sí, aquí en la siguiente hoja lo etiqueté. Sí, es el ejercicio 61, chicos. 61. Aquí tenemos problema 61. Entonces, bueno, como ejemplo, vamos a ilustrar este problema que me dice que la temperatura en grados Celsius en la superficie de una placa metálica es T, que depende de X, Y, igual a 20 menos 4X cuadrada menos Y cuadrada. Esto es la temperatura. Observen ya su comportamiento de la temperatura. Pareciera que conforme van tomando puntos, ¿verdad? Aquí analicemos la función, ¿sí? Observen que ambos son negativos, estos términos, entonces es una temperatura que va decreciendo, ¿sí? Eso obsérvenlo. De igual forma, si yo les diría qué figura es, qué gráfica tenemos, ustedes de inmediato ya pueden contestar que se trata de un paraboloide. Entonces nos dicen donde X y Y se miden en centímetros, ¿sí? Entonces, ¿en qué dirección a partir de 2, menos 3 aumenta más rápido la temperatura? Observen en qué dirección a partir de 2, menos 3 aumenta más rápido la temperatura. Otra pregunta es, ¿cuál es la tasa o ritmo de crecimiento? Entonces, bueno, como nos dicen en qué dirección a partir de tal punto aumenta más rápido. Entonces, bueno, solución, una manera de verlo, pues es calculando lo que es el gradiente de la temperatura. El gradiente de la temperatura que depende de X, Y, pues vamos a sacar sus derivadas parciales, ¿sí? Derivada parcial con respecto de T, que aquí ya se lo señalé, ¿no? Con respecto de X, perdón, ¿sí? Que es la primera componente de mi gradiente, y la derivada parcial de T con respecto de Y. Entonces, tomamos la función, la derivamos con respecto de X, y pues me da menos 8X, componente Y. La derivada parcial de T con respecto de Y, pues me va a dar menos 2Y, componente J. Esta es la derivada parcial, más bien el gradiente, en cualquier punto de mi placa metálica, ¿sí? Entonces, bueno, como me piden que lo calcule a partir del punto 2, menos 3, entonces pues nos disponemos a qué? A calcular el gradiente de t en el punto 2, menos 3. Si nosotros lo sustituimos, ¿verdad? Los valores en este gradiente vamos a obtener que es igual a menos 8, que multiplica 2, componente i, menos 2 por menos 3, componente j. Entonces, bueno, ya teniendo esto, la primera componente es menos 16i más 6j. Eso es lo que nos queda como gradiente. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro argumento? Pongan atención, la dirección de máximo incremento va a estar dada así. Es un vector. Acuérdense que los vectores nos dan una dirección. Entonces, la dirección de máximo incremento es menos 16i más 6j. Esa es su dirección de máximo incremento. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Sí se entendió? ¿Podría repetir el primer paso? ¿De dónde salió el 8x? El 8x es la derivada. ¿Te das cuenta? ¿La función cuál es? 20 menos 4x cuadrada menos y cuadrada. ¿Sí ves la función t? ¿La temperatura cómo está definida? Sí. Entonces aquí lo derivas. ¿Cuánto te da? 4 por 2 menos 8. Ah, ok, gracias. ¿No? ¿Para qué? Entonces, pues se entiende que aquí estamos teniendo las derivadas parciales de la temperatura con respecto de x y con respecto de y. Entonces, a la hora de sustituir los puntos, espero que les quede claro cómo salen menos 16 componente i más 6j. Ese es el gradiente. Así es como está definido el gradiente. ¿De acuerdo? Ahora, nos piden, ¿cuál es la tasa o ritmo de crecimiento? Bueno, para encontrar la tasa o el ritmo de crecimiento que realmente los puede confundir, ¿verdad? Sacamos lo que es la magnitud de mi gradiente. Entonces, la magnitud del gradiente, como es vector, pues ponemos la primera componente elevado al cuadrado menos 16 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado. Esto nos va a dar como resultado
aproximadamente 17.09 grados Celsius por centímetro, chicos. Esas es las unidades de esta cantidad. Entonces, ¿sí quedó claro? ¿Sí se entendió el ejercicio? Sí, profesora. Perfecto. Entonces, observen que no es complicado, y me voy a pasar a la parte de su tarea. En la parte de la tarea, ustedes tienen, vamos a irnos con el ejercicio 61, que es el que les digo, ¿sí? Es el ejercicio 61. Espero que ya todos lo estén viendo, ¿sí? Nos dice, suponga que en cierta región del espacio el potencial eléctrico V está dado por V, observen, ya depende de X, Y y Z, ¿sí? Es el ejercicio 61. Dice, igual a 5x cuadrada menos 3xy más xyz. Entonces, inciso A, me dice, encuentre la razón de cambio del potencial en el punto 3, 4, 5, en la dirección del vector v igual a 1, 1 menos 1. B, ¿en qué dirección cambia B más rápido en P? C, ¿cuál es la mayor razón de cambio en P? Bueno, esto puede ser que les meta muchísimo ruido, que digan, bueno, pues, ¿qué calculamos, maestra? Acuérdense que la razón de cambio del potencial en el punto 3, 4, 5, no hay que olvidar que es el gradiente, no hay que olvidarlo. Ahorita lo acabamos de ver, es el gradiente evaluado en el punto 3, 4, 5, ¿sí? Y luego me dice, en la dirección del vector v, aquí lo que podemos hacer es calcular el vector, más bien la derivada direccional, ¿no? En la dirección de v. Entonces, lo podemos hacer con ayuda de ¿qué? Del gradiente, chicos. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio, por favor, pongan atención, ¿sí? Tienen, cuando les dicen razón de cambio del potencial, tienen que calcular el gradiente en el punto 3, 4, 5, ¿sí? Y en la dirección del vector v, pues tienen que calcular la derivada direccional, no hay de otra, ¿sí? La derivada direccional, con ayuda de este gradiente, lo van a obtener, ¿sí? Ahora, ¿en qué dirección cambia v más rápidamente en p? Bueno, pues simplemente hay que ver en dirección de dónde tenemos nuestro cambio, ¿sí? ¿Y cuál es la mayor razón de cambio en p? Pues es la magnitud. Aquí en el inciso C, ¿cuál es la mayor razón de cambio? Pues es la magnitud del vector gradiente. ¿Sí queda claro el ejercicio 61, chicos? Yo no entendí el inciso A. El inciso A, lo que pasa es que debes de ver lo que te está diciendo. Encuentra la razón de cambio del potencial en P de 3, 4, 5 en la dirección del vector V. ¿Eso qué significa? Es la derivada direccional, ¿sí? Eso ahí apúntalo, derivada direccional de V, que es el potencial, en dirección del vector V. ¿Sí me explico? La derivada direccional. ¿Recuerdan cómo se hace el cálculo de la derivada direccional? Y me voy a regresar a este ejercicio, al anterior. Observen cómo se calculó la derivada direccional. Ya hicimos un ejemplo. ¿Sí ven la pantalla? Sí, maestra. Observen, tienen que calcular lo que es el gradiente, evaluarla en el punto que me están pidiendo, ¿sí? Y producto punto con este vector U, que va a ser V entre V, es lo que te están pidiendo acá. Tienes que hacer la derivada direccional, ¿de acuerdo? Y lo voy a subrayar. Como te piden la dirección, del vector, ¿sí? Entonces tienes que calcular la derivada direccional de V de este vector potencial, más bien no potencial, sino de esta función potencial, más bien, ¿sí? Pero en este caso tenemos x, y, z. Entonces, ¿cómo lo vas a tener que hacer? Con el vector gradiente, ¿sí? Evaluado en ese punto 3, 4, 5. 3, 4 y 5. Ahora, ¿producto punto con quién? Ah, pues producto punto
con la parte que te están diciendo, que es el vector V que tenemos acá. Entonces, producto punto V entre la magnitud de V. Acuérdense que lo tenemos que hacer unitario porque no es unitario, ¿sí? ¿Sí se entendió esa parte? Ese es el inciso A. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Y sí, compañeros, sí se entendió? Sí, profesora, gracias. Inciso B, ¿qué dirección cambia B más rápidamente en P? Acuérdense que qué dirección, y lo vamos a poner así, inciso B, pues es nada más el gradiente. Con esto ya me están dando el vector, acuérdense, evaluado en el punto 3, 4, 5, ¿sí? Es el gradiente. Y luego me dicen, ¿cuál es la mayor razón de cambio? Pues para que no los confundan, pues C. Pues es la magnitud, simplemente la magnitud del gradiente. Y sacan su magnitud. Es eso. Entonces, ¿sí se entendió el problema 61? Espero que sí, y que ustedes lo hagan y ya puedan contestar tranquilamente el ejercicio 61. Entonces, ¿alguna pregunta de esta aplicación, chicos? No, profe. Yo tengo una duda, pero con respecto a la tarea que ahorita de la 61. Ok, sí, Ya ve que en la em, gradiente, bueno, en esa ajá, y gradiente. tenemos que derivar parcialmente. Sí, Entonces me surgió la duda porque estaba X, Y, Z y nos había enseñado en las otras clases la sí, derivar X, X, Y así. Ahí mismo aplica en ese problema. claro que sí, también. Y lo voy a poner aquí abajito en las notas. Voy a bajar esto que tengo escrito del teorema. Y lo vamos a poner nota, ¿no? Para que te quede claro, ¿no? Vamos a poner aquí problema 61, ¿de acuerdo? Es el ejercicio que ustedes van a hacer. Como dice la compañera, nada más vimos para el caso de una función con una sola componente, ¿verdad? Vamos a poner problema 61. ¿Cómo deberían de calcular el gradiente? Bueno, como ahora tenemos una función que depende de X, Y y Z, entonces su gradiente, vamos a ponerla así, gradiente de V, de X, Y y Z, que son tres variables, pues va a ser parcial de V con respecto de X, componente Y, ¿de acuerdo? Más parcial de V con respecto de Y, componente J, más parcial de V con respecto de Z, componente K. Ahora sí se entendió. Sí, profe. ¿Sí? ¿Es a esto a lo que te referías? No, yo me había confundido en ese punto porque era algo relacionado a buscar la derivada de V, X, bueno, X, bueno, las tres X, y después derivarla en X, XY y así. Pero ya vi que no tiene nada que ver. No tiene que ver, bueno, es que no te entendí muy bien, pero igual, bueno, aquí hay que ver qué es lo que me está pidiendo el problema. Aquí espero que no te confundas, te piden el vector director, ¿sí? En dirección de esta V, ¿de acuerdo? ¿Eso sí quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, espero que sí. Por favor, pónganselo a hacer el ejercicio y si ya no queda claro, otra vez se amatoran, pues nuevamente me preguntan. Acuérdense que ustedes me pueden preguntar, vamos bien con los temas, estamos ahorita a principios de octubre, de hecho estoy pensando que los que gusten, ¿verdad? Los que gusten,
que podamos dar un día o 2 días, no qué sé yo, no sé, asesorías, en cuestión de que si se me atoran con las herramientas como son derivadas e integración, entonces podamos atacar esas dudas. ¿De acuerdo, chicos? Pero aquí va a depender mucho de ustedes. Créanme que me cuesta mucho trabajo porque son muy callados. Entonces, aquí va a depender muchísimo, porque yo con los temas voy bien, no me preocupo del tiempo. Aquí lo más importante es que ustedes se me pongan a hacer los ejercicios, pero si se me atoran en derivadas e integración, pues que me puedan preguntar y vamos a dedicar unas clases con respecto a esos temas. ¿Qué les parece? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profesora, Aquí está bien. que se arriesguen. Aquel que no sabe definitivamente nada porque pues no aprendió el semestre pasado, etcétera, etcétera, que se abra y que diga, no, es que no sé, no le entiendo, profesor, entonces que lo hable, ¿sí? El que se queda callado ya sabe, ¿no? El que se queda callado, como dicen camarón, que se duerme, pues ni modo, se lo lleva la corriente, ¿no? Y la corriente de los ETS, porque es lo único que les queda, ¿no? Para pasar la materia. Entonces, por favor, no permitan eso. Vamos a hacer, pues, una pausa con la teoría y todo. Más bien, yo termino con la teoría del segundo parcial y puedo dar asesorías así para aquellos que se sientan pues con muchas insuficiencias, con dificultades en sus derivadas y en la integración, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya con esto es la parte de aplicación que tiene el vector gradiente. No olviden acá que el vector gradiente, ¿sí? Y lo voy a iluminar, aquí el vector gradiente, que es el que les estoy dando, en este caso de la temperatura, o como tenemos en el problema, en el caso del problema que es del potencial, el vector gradiente, como una aplicación, es un vector cuyas componentes está compuesto de derivadas. Y algo que no hay que olvidar de la derivada es que siempre que tenemos una derivada nos está dando una razón de cambio. Eso no hay que olvidarlo. Una pendiente, una razón de cambio, etcétera. Eso no hay que olvidarlo. Entonces, como tal, como ya existe un vector gradiente definido así, ¿sí? Entonces, el vector gradiente, ¿sí? Es un vector que nos va a dar la dirección de cambio. ¿En dónde está cambiando más rápidamente? Ah, bueno, pues sacamos la magnitud. ¿En dónde está disminuyendo más rápidamente, no? Porque la oración nos puede meter ruido. Ah, bueno, pues le ponemos signo negativo a la magnitud, ¿sí? Eso es lo que nos dice el teorema. Hay que entender lo que nos dice el teorema. El teorema dice el valor máximo de la derivada dirección o la dirección de mínimo incremento, pues es menos, ¿no? El valor mínimo de la derivada, perdón, es menos el gradiente, el vector gradiente. Entonces, aquí no hay que olvidar el teorema para el caso de aplicaciones y sobre todo no hay que olvidar lo que es el vector gradiente, ¿sí? El gradiente es un vector que me va a dar la dirección de cambio. ¿Por qué? Porque es la que se compone de derivadas parciales. Así de fácil, así de sencillo, para no olvidar lo que significa la derivada. Entonces, bueno, después de esto, vamos a introducir aquí un teorema, que lo tenemos aquí abajito, aquí lo tengo. Déjenme ver si no cabe aquí. Aquí tenemos un teorema en la parte de abajo, ¿sí? Espero que lo estén viendo, que lo puedan ver. Me dice, si f es diferenciable en x sub 0, y sub 0, y el vector gradiente, ¿no? En x sub 0, y sub 0 es distinto de 0, ¿sí? Aquí ya nos están diciendo que el gradiente, ¿no? De esta función pues debe ser distinto de 0. Entonces, el vector gradiente es normal a la curva de nivel que pasa por x sub 0, y sub 0, ¿sí? En pocas palabras, el vector gradiente va a ser un vector perpendicular o también llamado ortogonal a la curva de nivel que pasa por x sub 0, y sub 0. Entonces vamos a ver un ejemplo para que nos quede claro a qué se refiere, pero aquí no hay que olvidar cómo es que graficamos una curva de nivel y en esa curvatura vamos a encontrar un vector perpendicular, que el que me están diciendo que es perpendicular a esa superficie, más bien a esa curva de nivel, es mi vector gradiente, ¿sí? Y que no quede con pura palabra, ¿verdad? Que puedo decir yo bla, bla, bla y no entienden nada. Entonces vamos a ver un ejemplo
Esta es una guía para hacer el problema 60, chicos, ejercicio 60, ¿sí? Y me dice el ejemplo, dibujar la curva de nivel que corresponde a C igual a 0 para la función dada por, yo observen, f de x, y igual a y menos seno de x. Esta función es una función de dos variables que si bien vive en R3 y que podemos encontrar sus curvas de nivel, ¿sí? Pero aquí ya me están diciendo la curva de nivel que corresponde a C igual a 0, nada más. No vamos a poner a hacernos muchas curvas, no, solamente una, C igual a 0, ¿sí? Para la función dada por y menos seno de x. Bueno, y hallar un vector normal a varios puntos de su curva, ¿de acuerdo? Entonces, solución, ¿no? Vamos a dar la solución de este problema y como primera solución, pues vamos a recordar cómo se graficaba la curva de nivel. Acuérdense que la estrategia es hacer f de x, y igual a c, pero hacemos c igual a 0. Entonces, bueno, como hacemos esta función que depende de x, y igual a 0, entonces, ¿qué va a suceder? Que la función misma de y menos seno de x, sé que la tenemos que igualar a c, ¿sí? Y entonces, como ya esta ecuación que tengo acá y que estoy iluminando, espero que todos estén viendo en dónde voy, ¿no? Ya se convirtió de dos variables, es decir, nada más tengo dos variables. Acuérdense que ahora tengo que despejar ya sea X o ya sea Y para poder hacer la gráfica. Aquí lo que nos conviene es despejar a Y, entonces Y me va a quedar como Y igual a seno de X más C, ¿de acuerdo? Donde C es igual a 0. Ahora, siendo C igual a 0, únicamente me va a quedar Y igual a seno de X. Eso es lo único, chicos. ¿Sí? Esta es mi curva de nivel para C igual a 0, no olvidarlo. Mi curva de nivel para C igual a 0, que es lo único que me está diciendo el problema. Bueno, si ustedes observan, pues básicamente la gráfica de ¿qué? Del seno de X. Entonces lo podemos hacer aquí, ya está la gráfica, ya la tengo hecha. Aquí está la línea azul, pues es la gráfica del seno de X, ahí está, del seno de X. Y luego pues me dice, bueno, pues hallar un vector normal a varios puntos de la curva. Aquí ya tengo dibujados unos, pero vamos a ver cómo se dibujan. Observen cómo están dibujados. Entonces, para hallar varios vectores normales, ¿no? U ortogonales, o ya en pocas palabras, perpendiculares a la curva, ¿sí? En varios puntos de la curva de nivel, se necesita calcular el vector gradiente. Eso es muy importante porque me dice que el vector gradiente, ¿sí? Es el vector perpendicular a la curva de nivel, chicos. ¿Sí? El vector gradiente. Entonces, en este caso, el vector gradiente, ¿verdad? Hay que recordar que es parcial de f con respecto de x, componente y más parcial de f con respecto de y, componente j. Así está nuestro gradiente para este caso. Entonces vamos a calcular las derivadas parciales. Sabemos que tenemos que, no me voy a ir, algo muy importante, no me voy a ir con y igual a seno de x, porque esa es la curva de nivel, ¿de acuerdo? Sino me voy a ir con la función f de x, y, que es igual a y menos seno de x, ¿sí? Aquí para que no se me pierda, por eso puse f. Entonces derivo f sub de x, y es igual parcial de f con respecto de x, ¿no? Derivamos y pues nos da menos coseno de x. Luego pues saco la derivada parcial con respecto de y, ¿no? Y y esto, vean la función que es y menos seno de x, pues es igual a 1. ¿Sí, sí queda claro cómo saco las derivadas parciales? ¿Podría repetirlo? Aquí espero que no se me hayan perdido. Déjenme separar esta parte. Y lo voy a poner así. De hecho, a ver si puedo mover la gráfica. Porque pudiera ser que se me hagan bolas
en el sentido de que, en que estamos refiriéndonos a lo que es la función. ¿Sí? Sí, lo voy a dejar aquí la gráfica y voy a borrar esta parte. Y lo que estoy diciendo es que primero lo que tienen que hacer, y lo voy a poner con rojo, es sacar la curva de nivel. Vamos a quitar esto. Curva de nivel, que es lo que no deben de olvidar. Para encontrar la curva de nivel. Ahí está. Esa es la estrategia. Vamos a ponerle aquí estrategia. A fuerza hay que hacerlo. Con eso encontramos que la curva de nivel es quien y igual a seno de x. Nos están diciendo curva de nivel para c igual a 0. Eso es muy importante, para c igual a 0. Entonces es y igual a seno de x. Y aquí tenemos la gráfica. Ahora bien, como nos piden encontrar allá varios vectores normales, u perpendiculares a la curva de nivel, ¿qué tengo que hacer? Pues encontrar la derivada parcial. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a encontrar la derivada parcial, pero no se agarra la curva de nivel, que es lo que les estaba comentando, sino que rápidamente agarra parcial con respecto de x. Voy a poner la función, que sería y menos seno de x. Observen, y derivar, ¿verdad? Parcial de esta función con respecto de x, pues observen que me va a dar menos coseno de x. ¿De acuerdo? ¿Eso sí quedó claro? ¿Sí se entendió? Sí. ¿Sí? Entonces ahora, Sí. ¿sí? Aquí, pero acuérdense que se van con la función, no se van con la curva de nivel, ¿no? Entonces aquí nomás voy a borrar para que lo vean todos y lo tengan. Esto es igual parcial con respecto de y de la función que es y menos seno de x. Bueno, ¿esto cuánto nos da? Pues sabemos que seno de x, como son independientes de y, pues es 0. Lo único que me queda la parcial de y con respecto de y, pues es igual a 1. Y entonces, el gradiente, ¿cómo queda? El vector gradiente, ¿sí? De f de x, y es igual a ¿quién? A f sub x de x, y, componente y, más f sub y de x, y, componente j, ¿sí? Ese es el vector gradiente de la función. Y entonces, la primera componente es igual a menos coseno de x y la segunda componente es 1 más j. Así me queda. Y así es, chicos, así queda. ¿Sí se entendió? ¿Eso sí se entendió? Sí, profesor. Sí, ¿Cómo profe. se encuentra el vector gradiente? Ahí está el vector gradiente. Y hasta lo pongo con rojo para no perder. Entonces ya está el vector gradiente. El vector gradiente, lo que nos está diciendo la teoría es que tengo mi curva de nivel y me estoy yendo a la gráfica y entonces en cualquier punto, esa curva de nivel, más bien el vector gradiente va a ser perpendicular, chicos. Es lo único que me está diciendo. Entonces, para poder demostrarlo, aquí tengo algunos valores que ya puse, sustituí. Es que el gradiente de menos pi, 0, ¿sí? Voy a sustituirlo, me dice que x vale menos pi, ¿sí? Y nos queda menos coseno de menos pi, componente i, más j. J, observen que la componente del gradiente es una constante, es 1, es una constante. Entonces, ya tenemos menos coseno de menos pi, que vale menos 1. Ese menos 1 con este menos, pues me da más. Y entonces el resultado es una i más j. Observen que este vector i más j, quiero que lo vean, i más j, ¿sí? ¿Cómo lo podríamos graficar? Aquí puse un ejemplo en la gráfica de color rojo, como si tuviera yo x y y. No hay que olvidar que tenemos componente i y componente j, entonces su gráfica, cuando es una suma, i más j, es la resultante, chicos. Y va así. ¿Eso sí les queda claro? ¿Cómo va I más J?
¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende, chicos? Sí, maestra. Entonces, observen que aquí, ¿no? Para poder ubicar el I más J, ¿no? Tenemos que ver en qué coordenada evaluamos el vector gradiente, menos pi, cero. Entonces nos vamos con nuestra gráfica y aquí el punto que estoy iluminando es menos pi, componente en X, y 0, componente en Y. Entonces aquí me ubico y gráfico ese vector que es I más J. Y por eso la flechita sale así, chicos. Observen. ¿Eso sí se entiende? Ahí está. Es la flechita que estoy iluminando. ¿Sí se entendió? ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Voy a tomar otro valor. Si ustedes observan el punto de acá, en la gráfica, en menos pi medios y 0, no, y menos pi medios y menos 1 en Y. Es el puntito que estoy alumbrando. Bueno, ahí se calcula el otro vector gradiente, menos pi medios, menos 1. Y entonces nos damos cuenta que es menos coseno de menos pi medios, componente I. Coseno de menos pi medios es 0, chicos. Entonces, la componente I se me anula. Lo único que me va a quedar es componente J. Como queda la componente J, ¿qué pasa? Esa componente J va hacia arriba, chicos. Por eso es que en este punto, y espero que vean la gráfica, en este punto, pues el vector está hacia arriba. ¿Sí se entiende? ¿Sí queda claro cómo estoy graficando los vectores no, gradientes? Sí, sí, profesora, sí. ¿Sí? Ahora me voy con el otro, observen el gradiente de f de 0 en 0, me estoy fijando en el origen, ¿sí? Me estoy fijando en el origen, sustituimos en el vector gradiente menos coseno de 0, componente i, más j, entonces coseno de 0 es 1, y por lo tanto me va a quedar con este signo menos que tenemos afuera, me va a quedar menos i más j, que ese es el resultado. Ahora observen en rojo, aquí lo grafiqué de qué manera. Menos i, del lado izquierdo lo tenemos, y j hacia arriba. Entonces el vector resultante es una diagonal que va a ser este. ¿De acuerdo? Es el vector diagonal. Esa es la resultante. Entonces me ubico en el origen. Espero que sí estén viendo mi pantalla. Me ubico en el origen, lo estoy iluminando, y por tal motivo, el vector resultante sale así, diagonal, pero es perpendicular a la superficie. ¿Sí se entendió? ¿Sí, sí quedó claro esto? Sí, maestra. Entonces, así es como le hago a varios puntos. Por ejemplo, otro punto que podemos tener es el gradiente de f de pi, cero. Ese gradiente en pi, cero, que lo estoy iluminando, colocándome en la gráfica en pi, en x, y 0 en y, pues ¿cómo va? Lo calculo, coseno de pi, pues es menos 1, con este menos, pues me da i positivo, más j, ahí ya tengo el resultado. Entonces, el resultante va a salir así el vector. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna duda con esto? No, profesora. ¿No? Espero Por que mi les quede parte, claro. no. Perfecto. Voy a hacer una última punto, ¿sí? Estos ya los tenía anotados, pero pues vamos a hacerlo. Nada más déjenme ponerle nombre en otra parte a la gráfica. Aquí este es el seno de X, lo sabemos. Y voy a tomar un punto que sea pi medios, chicos. Porque se me pueden decir, bueno, si tomo otro punto, maestra, ¿cuánto es, verdad? Aquí está el punto, pi medios.
¿Qué es lo que se hace? Pues lo evalúo, ¿verdad? Evalúo el gradiente en ese punto. Gradiente, de hecho aquí me va a estorbar el gradiente. Vamos a ponerlo para llevar orden. Voy a poner gradiente de f y tenemos pi medios en x y 1 en y. Entonces, ¿qué me queda menos coseno de pi medios? Este componente y más j. J siempre va a ser una constante. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que coseno de pi medios pues es 0 y lo que me va a quedar es un j, chicos. En ese punto que elegí, en el nuevo punto que puse en la gráfica, ¿sí lo están viendo? Entonces, como es j positivo, el vector así sale. ¿Ahora sí les quedó claro? Bueno, yo espero que con esto ya les sea claro para que ustedes puedan, ¿verdad? Voy a poner la tarea, resolver el ejercicio, ¿sí? 60, que lo tengo etiquetado aquí, 60, hallar un vector normal a la curva de nivel, ¿no? En el punto P, entonces ahí hay que hallar los vectores normales. Y les están diciendo para qué superficie de nivel, ¿verdad? Vean el problema, les dan las funciones, me dicen en qué punto hay que calcular ese gradiente, ¿verdad? Ese vector y para qué curva de nivel. Si igual a 25, por ejemplo, inciso A, y para un gradiente puesto ¿en dónde? En 3,4, hay que buscarlo. Entonces, vayan haciendo la tarea, por favor, revísenla, discútenla, ¿sí? Con esta parte, bueno, ya vimos la aplicación, ya vimos con esto que es el vector normal, hay gradiente como vector normal a la superficie, ¿no? Y pues hasta aquí nos podemos quedar, chicos. ¿Alguna pregunta con esto? No, profesor. Bueno, entonces nos quedamos con esta parte del vector normal y nos veríamos el día de mañana, chicos. Profesora, una duda. ¿Sí? ¿Sí? Sobre las asesorías, ¿cómo van a ser? No, te platico. Aquí yo voy a terminar con la teoría, la parte del segundo parcial. Para ello, a ver, déjame ver si tengo aquí el calendario. Siempre tengo, aquí está el calendario. Ya puse el calendario. Estamos en octubre. ¿Sí lo ven todos? Sí. Espero que se distinga el calendario en octubre. Entonces, imagínate, ahorita estamos con el vector normal, que es el gradiente a la superficie. Eso ya lo vimos. Entonces, lo único que me falta aquí, chicos, para terminar con la teoría del segundo parcial, porque acuérdense que el examen lo tenemos el 25. Entonces, mi plan es que en esta semana yo igual casi ya estoy por terminar lo que es el segundo parcial, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, si ustedes quieren, lo podemos hacer así alternado, no sé, dar asesorías. Como es que, por ejemplo, si tienen problemas de derivadas, pues hacemos derivadas. ¿Tienen problemas de integración? Hacemos integración, ¿sí? Y entonces, pues vamos a tener suficiente tiempo, porque pon tú que yo el 11 de octubre termino con lo del segundo parcial, ¿no? Imaginemos, ¿no? Entonces ya nos van a quedar 13, 14 y 15 como para dar asesorías, pero van a ser en la hora de clases. Ya no tomo otro día, porque, por un lado, estoy saturada de trabajo, pero mejor prefiero en la hora de clases, porque todos pueden a esa hora. ¿Estás de acuerdo? Todos, digamos, no van a decir, es que yo a esa hora no voy a poder. No, todos pueden a esta hora que es mi curso, por eso se inscribieron, entonces lo vamos a dar a la hora de clases. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Pero aquí lo más importante, chicos, es que quiero que se me abran, que se abran ustedes, que se atrevan a preguntar y que no se me queden callados, porque entonces, pues francamente, pues no nos vamos a quedar mudos en la sesión, ¿verdad? Imagínense, y que tampoco lo vean como muy intimidante o que se apenen, ¿no?
es para que ustedes practiquen, que me digan, es que yo tengo deficiencias, me atoro, etcétera, o tengan un problema no sé, de un ejercicio que no les salió o que no le entienden, entonces lo explicamos otra vez. Pero van a ser así como que esos días, podríamos escoger 2 días de la siguiente semana, otros 2 días de la siguiente semana, que finalmente van a tener que preparar el segundo parcial. Yo lo que espero es que, por favor, se pongan a hacer los ejercicios y para el día 25 de octubre no les cueste trabajo hacer el examen, ¿sí? Que puedan cubrir todos los problemas que tenemos en la guía. ¿De acuerdo, chicos? Ok, profesor. Gracias. ¿No? ¿Sabe qué? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Chicos. Si no es así, pues cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Está bien, maestra. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana.